Dicen que el talento sin oportunidades es como un diamante enterrado en lo más profundo de la tierra. Nadie lo ve, nadie lo valora. Y si te dijera que una mujer negra, joven e invisible a los ojos de la élite corporativa, escondió durante años un talento capaz de cambiar el rumbo de una de las mayores empresas del país? Suena a película, pero fue pura realidad. En un mundo donde el apellido abre puertas y las apariencias gritan más fuerte que la esencia, una señora de la limpieza demostró que la superación es más poderosa que cualquier currículum de lujo. Vas a conocer la historia de Camila Rodríguez, la mujer que pasó de limpiar pasillos a brillar en reuniones internacionales. No fue suerte, fue esfuerzo, fue templanza, fue una vida dura cargada en silencio, con dignidad y elegancia. Y cuando el CEO Afonso del Valle se cruzó en su camino, descubrió que detrás de aquel uniforme azul había una mente brillante y un corazón que jamás podría olvidar. Prepárate, esta historia te va a atrapar de principio a fin, y quizás te haga replantearte lo que realmente ves en las personas que te rodean. En los pasillos fríos y relucientes de un hotel 5 estrellas en el corazón de la ciudad, donde las apariencias gritaban estatus y nadie se dignaba a mirar a quien empujaba un carrito de limpieza, Camila Rodríguez pasaba desapercibida. El uniforme impecable escondía las marcas de una vida difícil, pero sus ojos, eso sí, contaban una historia que pocos se atreverían a imaginar. Era joven, negra, con unos rasgos tan elegantes que desentonaban con el papel que la sociedad le había impuesto. Su sonrisa tímida y su postura serena daban la impresión de una mujer resignada con la rutina, pero se equivocaba quien pensaba que era una empleada más entre tantas. Mientras la élite circulaba en trajes importados, hablando de cifras y negocios, Camila se deslizaba por pasillos impregnados de aroma a lavanda y desprecio. Ni un buenos días, ni un con permiso. Solo pasos apresurados y miradas que no veían. Pero ella veía todo. Observaba, escuchaba, aprendía. Y, sobre todo, soñaba. Su mente trabajaba en silencio, repitiendo frases en otros idiomas, analizando los diálogos entre los huéspedes y los empleados internacionales. Porque, a diferencia de lo que muchos pensaban, Camila no era solo una limpiadora. Era también una políglota escondida detrás de unos guantes de goma y una escoba. Aquella mañana lluviosa de martes, el destino decidió romper su silencio. Un señor ruso, confundido, se detuvo en el pasillo pidiendo ayuda con un tono casi desesperado. No había ningún empleado cerca, solo Camila. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Ella respondió, con un acento perfecto, en ruso. No era una frase memorizada, no era una palabra suelta, era fluidez, era dominio, era naturalidad. El huésped abrió los ojos, sorprendido. Camila, con la calma de quien domina lo que sabe, lo guió hasta donde necesitaba ir y luego regresó a su carrito, como si nada hubiera pasado. Detrás del lujo, la vida seguía con esfuerzo constante. Camila no cargaba solo productos de limpieza. Cargaba sueños dormidos, esperanzas golpeadas y el recuerdo de noches estudiando sola, con libros donados y vídeos de YouTube a velocidad reducida. En la comunidad donde creció, no había clases de francés ni de inglés británico. Pero ella aprendió. Aprendió porque quería más. Porque sabía que la superación no era una opción, era una necesidad. Y ese día, en un hotel donde las personas valen por lo que aparentan, demostró que las apariencias engañan. ¿Y de qué manera? El ruso le agradeció. En ruso, con emoción, con respeto, algo poco común para ella en ese entorno. Camila sonrió, un poco incómoda, y respondió con un leve gesto de cabeza. No imaginaba que, a unos pasos detrás, alguien la observaba con atención y mente inquieta. Aquel gracias sería la llave para cambiar el rumbo. Alguien la había notado. Y no era cualquiera. Era un hombre con poder para cambiar destinos. Sin saberlo, Camila acababa de abrir la puerta a una nueva historia. Y no era cualquier historia. Volvió a su trabajo como quien intenta fingir normalidad, pero algo dentro de ella había cambiado. Era como si la vida le hubiese lanzado una nueva oportunidad, aún tímida, pero real. El pasillo que antes parecía interminable ahora tenía un brillo distinto. Y el silencio que siempre la acompañaba, pronto sería interrumpido por preguntas, decisiones y miradas que jamás había recibido. Porque alguien la vio. Alguien se interesó. Alguien quedó intrigado. Y cuando un CEO se intriga, todo puede pasar. Afonso del Valle no era un hombre fácil de impresionar. Acostumbrado a cifras multimillonarias, viajes de negocios por el mundo y reuniones con líderes de Estado, el CEO de Del Valle Corporation rara vez se detenía a observar detalles fuera del guión corporativo. Pero ese día,
El sonido inusual del ruso fluido salido de la boca de una limpiadora en medio del pasillo captó su atención. Se detuvo, observó, frunció ligeramente el ceño, como quien intenta encajar esa escena en la lógica del mundo que conoce. Pero no había lógica. Había misterio. Y Afonso, ante todo, se movía por buenas historias. Camila apenas notó su presencia. Estaba recogiendo sus productos y acomodando el carrito, como si nada fuera de lo común hubiese ocurrido. Pero Afonso, con la curiosidad encendida, se acercó. Primero en inglés, luego en francés, e incluso en alemán. Lanzó preguntas casuales, esperando vacilaciones, errores, señales de improvisación. Pero Camila respondió como si hablara con amigos de toda la vida. Sin titubear. Sin inventar. Cada frase salía clara, precisa, como quien maneja el idioma con confianza e intimidad. Y eso era raro. Rarísimo. Era el tipo de talento que las grandes empresas viven buscando, pero nunca esperan encontrar detrás de un balde y una escoba. Afonso cruzó los brazos y sonrió de lado. Aquello no era suerte ni improvisación. Era talento real, forjado con esfuerzo. No todos los días uno se topa con una mujer que habla 6 idiomas trabajando en limpieza. Aquello desafiaba todo lo que el mercado consideraba como perfil profesional. ¿Por qué? Al fin y al cabo, una mente así estaba ahí. La pregunta quedó dando vueltas en su cabeza. Era como una pieza fuera del rompecabezas, un código que aún debía descifrar. Y Afonso, estratega nato, sabía que detrás de ese uniforme había mucho más de lo que los ojos podían ver. Ella no se encogió ante el hombre imponente. Tampoco mostró vanidad. Respondió con firmeza y cortesía, con la tranquilidad de quien conoce su valor pero aprendió a no esperar que el mundo lo reconozca. Afonso lo notó. Lo sintió. Y aunque ya se había cruzado con profesionales brillantes en todo el mundo, había algo en Camila que desafiaba sus propias convicciones. Ella era la prueba viviente de que las apariencias engañan, y de que la meritocracia muchas veces ignora talentos ocultos tras realidades duras. El pasillo parecía demasiado pequeño para lo que estaba ocurriendo allí. Dos mundos se cruzaban, el de la superación silenciosa de Camila, y el de la inquietud de un CEO que acababa de ser confrontado por una verdad simple. El talento no tiene dirección fija ni se viste de forma estándar. Afonso no vio solo una historia de vida, vio una oportunidad rara, la posibilidad de cambiar el rumbo de alguien que ya había hecho todo lo posible por cuenta propia. Y eso lo conmovió, más de lo que quisiera admitir. Se despidió con un hasta luego y una mirada firme. Camila solo asintió, sin hacerse ilusiones. Ya había escuchado demasiadas promesas vacías a lo largo de su vida. Pero dentro de Afonso, algo ya había cambiado. La limpiadora que hablaba ruso no salía de su mente. Y él, que solía tomar decisiones basadas en números, estaba a punto de tomar una basada en algo mucho más raro: el sentimiento. Y cuando un hombre como él empieza a actuar con el corazón, es porque se viene tormenta. Cuando Afonso la llamó para una conversación más formal, Camila fue con el mismo uniforme azul y el gafete colgando del bolsillo. Sin maquillaje, sin máscaras. Solo ella y su historia. Al principio, respondió con cautela. No era fácil abrir heridas frente a un desconocido, y menos aún frente a un CEO acostumbrado a decisiones frías. Pero había algo en su mirada que la hizo bajar la guardia. Y cuando empezó a hablar, el peso de años de lucha salió en palabras simples, pero poderosas. Camila contó que aprendió a leer sola a los 4 años, que los libros de la biblioteca de la escuela pública eran su mayor refugio, y que fue en los cuadernos usados de los vecinos donde empezó a soñar en varios idiomas. Su padre era albañil. Su madre, trabajadora doméstica. Ninguno de los dos hablaba otro idioma más allá del español callejero de los barrios periféricos, pero ambos siempre le dijeron que el conocimiento era el único camino que nadie podría quitarle. Camila se aferró a eso con uñas y dientes. Mientras otros niños jugaban, ella copiaba palabras de diccionarios, practicaba pronunciación con el viejo radio de su abuela y veía películas con subtítulos para aprender vocabulario nuevo. Todo con esfuerzo, porque el talento sin oportunidad, tristemente, no es suficiente, y eso lo vivió en carne propia. Cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio, cada entrevista donde el color de su piel hablaba más alto que su currículum. Lo intentó. De verdad lo intentó. Currículums impresos con cuidado, ropa prestada para entrevistas, horas en fila buscando una vacante como recepcionista, como intérprete, como lo que fuera. Pero siempre se topaba con algo invisible. Un proceso misteriosamente cancelado, una exigencia absurda de experiencia, o simplemente el silencio como respuesta. Al final, lo que quedó fue la limpieza. Un trabajo honesto,
digno, pero que nadie imagina como la primera opción de alguien que habla francés con fluidez. Camila tragó su orgullo y trabajó. Había cuentas que pagar. La vida no da pausa para quien nació fuera de la burbuja. Y aún así, no se rindió. Usaba los momentos libres para seguir estudiando. A veces se levantaba antes del amanecer para ver vídeos sobre gramática alemana, o traducía textos rusos en el celular durante el descanso. Porque ella lo sabía. Una vida difícil podía retrasar sus planes, pero no definir su final. Cada palabra aprendida era un acto de resistencia. Un grito silencioso contra un sistema que insiste en invisibilizar talentos que no encajan en el molde. Y mientras limpiaba pasillos llenos de lujo, mantenía viva la certeza de que un día, de alguna forma, alguien la vería. Y no solo la vería, creería en ella. Al escuchar todo aquello, Afonso sintió algo que no experimentaba desde hacía años: impotencia. Fue como recibir un golpe en el estómago al darse cuenta de que su mundo, lleno de conexiones y facilidades, no solo era privilegiado, también era ciego. Ciego ante realidades como la de Camila. Mujeres negras, incluso las más preparadas, siguen siendo puestas a prueba 1000 veces más. Y aún así, avanzan. Con coraje, con dignidad, con un brillo en los ojos que ni la dureza de la vida logra apagar. Y fue en ese momento cuando tomó una decisión. Porque hay historias que, cuando se cruzan en nuestro camino, no pueden ser ignoradas. Exigen acción. La conversación terminó con un apretón de manos y un «gracias» sincero, dicho en español, sin traducción. Camila regresó a su sector sin saber qué vendría después. La vida ya le había enseñado que no toda charla bonita se convierte en cambio real. Pero lo que no sabía era que, al otro lado del salón, un CEO ya no podía pensar en otra cosa. Ella había entrado en su mente, y más que eso, en su conciencia. Y eso lo cambiaría todo. Cuando Afonso del Valle tomó la decisión, no pidió permiso a nadie. Lo tenía claro: Camila no era una casualidad, era una oportunidad rara para ver más allá de las apariencias. A la mañana siguiente, la llamaron a la oficina del director general, un espacio reservado solo para ejecutivos trajeados y hombres con apellidos pesados. Entró con pasos cautelosos, el corazón acelerado y las manos sudorosas. Pero Afonso, con una sonrisa sincera, le ofreció una silla y una oportunidad. Un curso ejecutivo financiado por la empresa, además de un contrato como asistente bilingüe, con un salario acorde a su talento. Por primera vez, Camila sintió que la vida comenzaba a devolverle todo su esfuerzo. Las semanas siguientes fueron intensas. Camila estudiaba de lunes a sábado, en un curso de alto rendimiento impartido por especialistas de mercado. En los primeros días, algunos compañeros dudaron de su capacidad. La chica de la limpieza ahora era alumna, y pronto, asistente. Al principio, miradas torcidas y sonrisas forzadas intentaron derrumbar su confianza. Pero ella no tembló. Sabía muy bien lo que era tener que demostrar su valor todo el tiempo. Y, como tantas otras veces, dejó que sus actos hablaran. Participaba con brillo en los ojos, preguntaba con precisión, resolvía problemas con calma. En poco tiempo, los mismos que antes murmuraban comenzaron a pedirle consejos. Al lado de Afonso, Camila descubrió un mundo nuevo. Empezó a asistir a reuniones, escuchar estrategias de expansión global, participar en proyectos con equipos internacionales. Su habilidad con los idiomas, antes escondida, ahora era celebrada. Cuando el primer correo institucional con su firma fue enviado a la matriz en Alemania, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Era el fin del anonimato. Era el inicio del reconocimiento. Y no había nada más poderoso para alguien que pasó la vida intentando demostrar que merecía ser vista. En pocos meses, Camila dejó de ser solo una asistente para convertirse en un referente. Su presencia era solicitada en videollamadas con equipos de París, Moscú y Nueva York. Empezaron a llamarla el puente entre culturas, una forma cariñosa de referirse a su don natural de traducir no solo idiomas, sino también contextos, expresiones, gestos. Era impresionante cómo conectaba ideas de mundos distintos, con sensibilidad y firmeza. Aquella mujer que antes empujaba un carro de limpieza por los pasillos ahora caminaba con elegancia por salas donde se tomaban decisiones millonarias. Claro, el camino no estuvo libre de tropiezos. Aún había miradas de desconfianza, comentarios maliciosos, gente que torcía el gesto al verla crecer. Pero Camila ya lo había entendido: cuando tu luz empieza a incomodar, es porque está iluminando más de lo que esperaban. Cada reunión internacional era una oportunidad para reafirmar su competencia. Cada elogio de un cliente extranjero era una prueba viva de que la superación no era solo una palabra bonita,
era su realidad diaria, construida ladrillo a ladrillo. Y en medio de todo eso, Afonso observaba. Con el tiempo, dejó de verla solo como una promesa profesional y empezó a admirarla como mujer. Camila irradiaba una fuerza serena, una inteligencia aguda y una capacidad rara de adaptarse sin doblegarse. Era como si hubiera nacido para algo más grande, pero necesitaba que alguien la ayudara a cruzar el puente. Y, de alguna forma, él sabía que esta historia aún estaba lejos de terminar. Porque a veces, la vida no une personas por casualidad, sino por destino. Lo que comenzó con un gesto de reconocimiento se convirtió en una rutina de intercambios sinceros. Camila y Afonso empezaron a encontrarse con frecuencia fuera de las formalidades. Al principio, eran reuniones rápidas para revisar presentaciones o traducir documentos. Luego vinieron cafés más largos, conversaciones más ligeras, risas espontáneas. Afonso se descubría curioso con cada detalle de la vida de ella. ¿Cómo podía una mujer con una historia tan difícil tener tanto brillo en los ojos? Camila, por su parte, aún caminaba con cautela. Conocía las trampas del poder, las ilusiones creadas por apariencias engañosas. Pero, poco a poco, empezó a permitirse ver al hombre detrás del traje. Afonso nunca había conocido a alguien como ella. Venía de un mundo donde el éxito se medía en cifras y apellidos, y se sorprendía con la manera en que Camila le hacía ver más allá de las apariencias. Ella lo cuestionaba, lo desafiaba, lo hacía reír como hacía mucho tiempo no pasaba. Era como si, cerca de ella, dejara de ser el CEO para volver a ser simplemente un hombre. Y ese descubrimiento lo descolocaba. Había frente a él una mujer que no se impresionaba con lujos ni con títulos. Lo que la tocaba eran los gestos, las actitudes. Y él, que antes caminaba con la frialdad de los grandes ejecutivos, ahora se encontraba intentando calentar su propio corazón. A Camila le costó aceptar que lo que sentía iba más allá de la gratitud. Al principio, trató de racionalizar. Era solo admiración, solo una amistad. Pero bastó una tarde de viaje por trabajo, en un evento en Argentina, para que todo cambiara. Durante una cena formal, entre copas de vino y discursos importantes, Afonso rozó suavemente su mano, como quien no quiere la cosa. Y en ese pequeño gesto, ella sintió que el tiempo se detenía. No había apuro, no había promesas. Solo silencio, respeto y un sentimiento que crecía lento, como las flores que brotan después de la tormenta. El romance floreció en secreto, como todo lo que es auténtico. No hubo grandes declaraciones ni promesas en público. Solo gestos simples, una nota sobre la mesa, una mirada en medio de una reunión, una sonrisa cómplice en el ascensor. Dentro de la empresa, Camila seguía siendo impecable, profesional, firme. Fuera de ella, Afonso aprendía a amar con menos control y más entrega. Dos mundos distintos que parecían haber sido cosidos uno al otro con el hilo invisible de la superación. Porque lo que había entre ellos iba mucho más allá del estatus. Era una conexión de almas. Algunos decían que era poco probable. Otros, que era demasiado atrevido. Pero a ellos no les importaba. Habían aprendido, cada uno a su manera, que las mayores victorias de la vida llegan después de las batallas más silenciosas. Camila, antes invisible en los pasillos, ahora era mirada con respeto y admiración. No solo por su inteligencia o por hablar 6 idiomas con fluidez, sino por su actitud, su dignidad, por la manera en que había enfrentado todo con valentía. Y Afonso, un hombre acostumbrado a verlo todo, se dio cuenta de que nunca había visto realmente a nadie, hasta que conoció a Camila. Y fue así, sin previo aviso, que ella comenzó a caminar a su lado. No detrás, no a la sombra, a su lado, como si siempre hubiese sido ese su lugar. Camila, la mujer de la limpieza a quien la vida intentó silenciar, ahora era la mujer que inspiraba miradas y callaba prejuicios con su sola presencia. Y si alguien aún dudaba de que las apariencias engañan, bastaba verla entrar en esa sala de reuniones con su vestido elegante y su voz segura, traduciendo el mundo en palabras, y también amor.